Bienvenido a la iglesia. Nos da mucho gusto que estés aquí. ¿Tienes preguntas como ¿qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas. Personas que amamos a Dios y amamos a los demás. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y confiamos en sus promesas. Y compartimos la buena noticia de que Jesús vivió, Jesús murió y Jesús vive de nuevo. Jesús vive dentro de nosotros. Queremos que seas parte de su familia. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos esa iglesia. Pecadores, salvados por amor. Con fallas pero perdonados. Rotos pero restaurados. Imperfectos pero amados perfectamente por un Dios perfecto. Bienvenido a la iglesia. Para suplir la ausencia del Bautista y comienza a edificar sobre el fundamento que Juan había puesto. Esto quizás le va a parecer un poquito extraño, pero era la única forma que encontré de poderle explicar bien de que Jesús no cambió la predicación de Juan. Jesús no cambió la predicación de Juan. Entonces, por eso que le puse yo aquí que él comienza sobre el mismo fundamento que Juan comenzó. Jesús comienza en ese mismo ministerio. Vamos a verlo un poquito, donde Juan entonces comienza diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué hace Jesús? Comienza el mismo, la misma predicación. No cambió en nada. Solamente que se cambió, que ahora no es Juan el Bautista el que dice arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, sino que ahora es Jesús quien está diciendo arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Jesús comienza donde Juan termina. Sea bendito, hermanos, el nombre del Señor. Entonces, donde Juan termina, no solo por su propia... se fue no solo por su propia seguridad, sino hasta suplir la ausencia del Bautista y comienza a edificar entonces sobre el propio fundamento que hace Juan. Dios no se deja a sí mismo sin testimonio, hablando de Jesús, ni él tampoco deja a los discípulos, en este caso de Juan, o a la iglesia, nosotros en general, nos deja sin un líder, sino que Juan terminó su ministerio, pero comienza ahora Jesús el mismo ministerio que comenzó Juan. El lugar donde predicaba Jesús, como dije al principio, en Galilea, la parte más remota del país y la más distante de Jerusalén. Bueno, las dos cosas dicen lo mismo. Y que además era considerada con desprecio. Recuérdense que Galilea era una ciudad que no era una ciudad con israelitas puros, sino que estaba mezclada. Por eso se llama Galilea de los gentiles. ¿No? Ahí hay un punto para que usted lo vaya viendo, quizás urdiendo, amarrando cabos, de los que quizás muchas veces hay laguna en nuestra mente. El lugar donde se predicaba es en Galilea, la parte más remota del país. Ya. Como se nota allí en Galilea que era una gente ruda y gente tosca, rústica y poca apta para los estudios. La ciudad que escogió para su residencia no va a saber donde se había criado. En el versículo 13
se nos dice, verso 13, el verso 13, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Allí nosotros encontramos, amados hermanos, que Jesús deja Nazaret, deja Nazaret y se va a Capernaum, ciudad que está cerca de Galilea, cerca de Galilea. Entonces nos aclara allí que Jesús entonces deja Nazaret y tenía buenas razones para dejar Nazaret, porque los hombres de dicha ciudad le echaron fuera de allí. Si nosotros miramos en Lucas capítulo 4, el verso 49, allí nos dice, y levantándose le echaron fuera de la ciudad. Cristo no quería entonces permanecer donde no era bien recibido. Por lo tanto, entonces él deja Nazaret y se va entonces a la ciudad de Capernaum. La Biblia dice, sino que vino y habitó en Capernaum, que era también una ciudad de Galilea, pero distante muchos kilómetros de Nazaret. Distante muchos kilómetros de Nazaret. Se dice aquí que estaba junto al mar. A ver, esta frase de se dice que estaba junto al mar, la voy a explicar, porque es como que me pegué un salto muy largo. Pero la voy a explicar. Si nosotros vamos a los versos 14 y los versos 16, la Biblia dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Efraín, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Como dije, se dice que estaba junto al mar. Esta profecía, amado hermano, que se cumple, que es la profecía de Isaías. Isaías dice, en Isaías capítulo 9, verso 1 y verso 2, dice así: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en el mundo, tal como la aflicción que le vino en el tiempo en que livianamente tocaba la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Efraín, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que estaba en tiniebla vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Eso es lo que dice el libro de Isaías. O sea, esta profecía del capítulo 9 de Isaías se cumple con la predicación de Jesús en Galilea. No sé si usted alcanza a relacionar, alcanza a ver que está hablando de Efraín, de Zabulón y de Efraín. Está hablando de ellos, de allí. Entonces, por eso que la Biblia dice, y se dice que estaba junto al mar, porque allí entonces Jesús comienza el ministerio a llamar entonces también a sus primeros discípulos, en el mar. Y esta profecía, porque ellos hablan del retorno de la luz a la libertad, que es lo que está hablando Isaías, la profecía de Isaías, que habla de que ellos estaban en completa oscuridad porque el Evangelio no había llegado a aquel lugar. Aquí la luz es el Evangelio. Bueno, si nosotros miramos quién es la luz verdadera, es Jesús. Jesús está entre ellos alumbrando, pero ¿quién es lo que trae Jesús para alumbrar? Es el Evangelio. Entonces, cuando la profecía de Isaías es aquí que ellos estaban en tiniebla y luego entonces dice, vieron gran luz, esta es la luz que ellos vieron. A Jesús y el Evangelio, que es la luz de todo hombre.
¿no? De todo modo. Entonces, habla del retorno de la luz a la libertad y a la prosperidad de las monarcas. Cuando él está hablando aquí de Salomón y de Netaní, estos dos nombres, Salomón y Netaní, son comarcas. Son comarcas, no alcanzan a ser un pueblo. Tenían muy pocos habitantes para que fuera un pueblo. Por eso se les llama comarca. Y estas comarcas estaban entonces en tinieblas, y lo aplica a la visión del Evangelio entre ellos. Se especifican las comarcas, que en el verso 15, como la habíamos tierra de Salomón y tierra de Netaní. Con la venida de Cristo, acá en la luz, llega entonces el Evangelio a todos los lugares circunvecinos. Nos llega el Evangelio, entonces se cumple entonces la profecía que está dando Isaías con la predicación y el comienzo del ministerio de Jesús. Estos lugares estaban, como dice el verso 16, en tiniebla. Quienes están sin Cristo están en tinieblas. Los quienes están sin Cristo están en tinieblas, están en la oscuridad. Más aún, ellos mismos son tinieblas. Por eso que Dios hace referencia a todo esto, y es cuando viene entonces el Evangelio a la ciudad o el hombre acepta el Evangelio. Entonces viene también la luz. Cuando entra el Evangelio en un corazón, se hace allí de día. Se hace allí de día. Es una gran luz, una potente luz, que alumbra a todo hombre. Es una luz que crece. Como se insinúa en la frase, les ha amanecido. Obsérvese que la luz les amaneció. No fueron ellos a buscarla, sino que vino sobre ellos antes de que se apercibieran. Cristo fue el que fue hacia ellos y no Galilea hacia Jesús. ¿Se entiende eso, cierto? Entonces, por eso que la Biblia dice que la luz les amaneció, no fueron ellos a buscarla. El texto sobre el cual predicó, el que predicó Jesús. Aquí volvemos a lo que habíamos visto antes. En el verso 17, el mismo mensaje que Juan predicó. Si usted vuelve la Biblia hacia atrás, capítulo 3, el verso 2, allí usted va a encontrar que Juan decía, y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Jesús entonces comienza, porque la esencia del Evangelio es la misma que Juan predicó, el Evangelio eterno. La razón es todavía la misma. El reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que predicaba entonces el Señor Jesús. Y cuando más se acerca, tanto más fuerte es el argumento. Ahora la salvación está más cerca, porque la luz del Evangelio está con ellos. Hay un texto bíblico que quise ponerle, no sé si se va a entender, pero Romanos capítulo 13, verso 11. Romanos capítulo 13, verso 11. La Biblia, Pablo le dice a los romanos, y estos, hablando de los que vieron la luz, y estos, conociendo el tiempo, que ella ahora
de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, ¿no? Si usted se da cuenta, los galileos en este caso, ellos estaban mucho más cerca de cuando ellos creyeron, porque ellos estaban esperando al Mesías. Usted se recuerda eso, que muchos de Israel esperaban al Mesías, o por no decir Israel y los de la ley y todos ellos esperaban al Mesías. O sea, ellos creyeron anteriormente en el Mesías, pero ahora Pablo dice, ahora estamos más cerca de nuestra salvación, que es lo que podían haber dicho los galileos. Ellos conocieron, pero ahora ¿qué tenían que hacer ellos? Levantarse. ¿Se entiende? Levantarse a que pudieran entonces acercarse a esta luz, porque esta luz alumbraba y alumbra, como dije anteriormente, a todo ser humano, a todo el mundo, a todo hombre, a toda mujer. Esta luz del Evangelio es la luz que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado para que nuestros ojos sean abiertos a Dios. Antes no teníamos acceso a Él, ni cómo ir, pero ahora sí tenemos, ¿no? Que es el Evangelio eterno. Bien, esa es la primera parte. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Vamos a la segunda parte. Jesús llama a los primeros discípulos. Del verso 18 al verso 22. Cuando Cristo comenzó a predicar, comenzó también a reunir a sus discípulos. Les vuelvo a reiterar esto. Cuando Cristo comenzó a predicar, comenzó también a reunir a sus discípulos. Y los quiso reunir para que fuesen oyentes, antes de ser predicadores, para que fuesen oyentes antes de ser predicadores. En esta porción tenemos un recuento de los primeros discípulos que llamó para que viniesen con él, y esto fue el ejemplo. Primero, el llamamiento que hizo Jesús fue un llamamiento eficaz. Y este fue tan eficaz que ellos vinieron y estuvieron con Cristo. Y estuvieron en toda su predicación. Hizo un llamamiento general a toda la nación, pero a esto les hizo un llamamiento especial a quienes les había sido dado por el Padre. Esta cita quiero que la veamos. Juan capítulo 17. Si alguien quiere leerla. Sí, son varios versos. ¿Quiere leerla? ¿Ya? Capítulo 17, entonces, primero el verso 6. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Tuyos eran y me los diste. Verso 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. No ruego por el mundo, sino por ellos. Verso 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Cuando yo estaba en el mundo con ellos, yo los guardaba. Verso 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado
desde antes de la fundación del mundo. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano. Entonces, hizo un llamamiento general a todas las naciones, pero a esto que Dios le había dado, aquí cuando él está orando y pidiendo, está hablando de los discípulos que Dios le dio, que son 12, de los 12 discípulos, ¿sí? Entonces, hizo un llamamiento general a toda la nación, pero a estos 12 discípulos, les hizo un llamamiento especial a quienes le había sido dado por el Padre. Nosotros ya en la lectura que mi hermano leyó, nosotros vimos que estos discípulos se los dio el Padre. Y estaban, no quiero ocupar la palabra destinación, pero estaban preparados para el ministerio de Jesús, para que una vez que Jesús fuese muerto y avisados por los cielos, dejase entonces el legado entre sus discípulos para que ellos pudiesen predicar entonces la continuación de este mismo evangelio que Juan comenzó a predicar. ¿Se entiende bien, no? Todo el país fue llamado a venir, eso es una gran verdad. Es todo el país, es como nosotros, todo el mundo, toda la Floridica es llamado a la predicación que nosotros hacemos. Aquí no hay excepción de personas. Pero la verdad la cosa es que solamente van a venir los que el Padre le permite que vengan. Aunque el llamado es para todo el mundo, para toda la ciudad, el llamado es para todos. Todo el país fue llamado a venir, pero estos fueron llamados de forma que vinieran. No sé si alcanza a entender. Cierto que el llamado era para todos, pero a estos se les hizo un llamado especial, un llamado de tal forma que ellos no titubieron. La Biblia dice que ellos no titubieron en dejar lo que estaban haciendo. Por ejemplo, Mateo, sentado a los tributos, sentado al banco de los tributos, dice que lo dejó todo, al instante. O sea, ese llamamiento tiene que haber sido un llamamiento tan profundo dentro de su vida que no les dejó lapso de poder titubear ni pensar en lo que estaban haciendo ni en los demás. Sino que la Biblia dice que al instante le sigue. Entonces ese llamado era un llamado tan especial que de tal forma que ellos viniesen. Segundo, fue también como una especie de ordenación, del verbo ordenar, de ordenación o nombramiento para el ministerio. Cuando Cristo, como maestro, estableció su gran escuela, ¿dónde fueron llamados? No, eso es sábado. Fue también como una especie de ordenación o nombramiento para el ministerio, la forma de poder entonces hacer ese llamado. Cuando Cristo los llamó como maestro, ¿no? Los llamó como el maestro y estableció en estos 12 discípulos la escuela que deberían entonces después ellos ser los profesores para que pudieran entonces enseñarle al mundo del reino de los cielos. Lo mismo que Jesús estaba haciendo al principio, diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Entonces la cuenta no es el reino de la tierra, es el reino de los cielos. Entonces, ¿dónde comenzamos? Nosotros miramos dónde fueron llamados. La Biblia dice junto al mar, verso 18. Junto al mar. Y aquí yo quiero ver un poquito. Andando, dice Jesús, junto al mar de Galilea, miren lo que pasa allí, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Ahí hay 2 que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Por donde Jesús iba,
iba llamando, y aquí vino a llamar discípulos, a Galilea, vino a llamar discípulos. Y estos discípulos tenían que predicar de Él, de que Él era el Cristo, de que Él era el Señor, de que Él era el llamado a morir en la cruz del Calvario. En Él había salvación para todas las naciones, en su sangre había remisión para todo el mundo. Todo esto tenían que ellos entonces predicar de Él. Por eso que yo puse la palabra escuela, para que ellos entonces aprendiesen y una vez que se graduasen, pudiesen entonces predicar no solamente del reino, sino del dueño del reino, que es Jesús. Jesús es Cristo. Dios nos bendiga, amado hermano. Hay un punto que yo quisiera ver, es que Jesús fue a la parte más remota del país, fue allá a Galilea a llamar discípulos, ¿no? A llamar discípulos. ¿Por qué no lo hizo en la corte de Herodes? ¿O por qué no fue a Jerusalén a los ancianos y a los eruditos de la palabra? ¿Por qué no fue a ellos? ¿Por qué fue a los pobres? ¿Por qué fue allá a Jerusalén a los pescadores? Eso es lo que vamos a ver, amado hermano, un poquito más adelante. Es que, mire, aquí hay un texto, 1 Corintios capítulo 1, versos 26 y verso 27. Pues el texto dice: pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que los necios del mundo ha escogido Dios para avergonzar a los sabios, y los débiles del mundo ha escogido Dios para avergonzar a los fuertes. Se da cuenta que aquí Jesús no fue a aquellos que eran eruditos en la palabra, ni tampoco fue a la corte de Herodes para poder entonces escoger discípulos, sino que Él escogió personas que a Él le sirvieran, a personas que estuvieran dispuestos a servirle y a no dejarle bajo en ninguna situación. Ni tampoco fue a Jerusalén los principales sacerdotes, ni los ancianos, sino fue al mar de Galilea. Galilea era una parte remota del país. Sus habitantes eran menos cultos y refinados. Su lenguaje era rudo y tosco, como vimos al principio. Su manera de hablar les descubría. Recuérdese que cuando Pedro estaba detrás de los muros del sacerdote, ¿o no? ¿Ah? En el patio de Anás, le reconocieron por su forma de hablar. Si usted quiere verlo, el capítulo más adelante, el capítulo 26, verso 73, allí está lo que le estoy hablando. Con todo ello fue Cristo a llamar a sus apóstoles. Con todo esto fue Cristo a llamar a sus apóstoles, porque no quiso ir a los sabios, sino a los despreciados, a los necios del mundo. Fue Jesús entonces a llamar. Fue Cristo a llamar a sus apóstoles, que habían de ser sus primeros ministros de Estado en su reino. En su reino. ¿Por qué? Por lo mismo, porque Él escogió lo necio del mundo para confundir a los sabios de este mundo. Por eso Él fue a Galilea. ¿Qué eran ellos? Ellos eran pescadores. Al ser pescadores, no eran personas ricas,
o adineradas. Si hubiesen poseído muchas haciendas o considerables ganancias en sus oficios, no se hubiesen dedicado ellos mismos a la pesca, a no ser como diversión. Cristo no desprecia a los pobres, tampoco nosotros debemos hacerlo. Eran personas iletradas. Si usted lo ve en Hechos capítulo 4, verso 13, ellos no tenían, ellos les decían cómo podían hablar ellos si eran hombres sin letras. ¿Se recuerda de aquello? Entonces, ellos, faltos de sabiduría mundana y de ilusión, quizás de ilusión rabínica, pero receptivos al Evangelio de la gracia. Por eso que Cristo fue a Galilea. ¿No? Por eso Él fue a esa región. Estas personas eran trabajadores, hechos al esfuerzo y a la fatiga. Eran hombres acostumbrados a las privaciones y a los peligros. Recuérdese que en el mar el hombre está en peligro constante. Se hundió la nave, por ejemplo, y fallecieron todos. Entonces están en constante peligro. Los pecadores están continuamente expuestos al frío y están expuestos a la humedad. Tienen que esperar. Esta palabra esperar requiere paciencia. Se requiere paciencia, esperar y velar. Porque los peces no se pueden pescar, por ejemplo, en el día. Un pescador lo pesca en el día porque los peces se hunden para que el sol no los dañe. O de noche, cuando hay una noche que está con luna llena, por ejemplo, los peces no salen a flote porque la luna los mata. Hay algo en el mar que se le llama sealuna. No sé qué tiene que ver la luna con que los peces no salen a flote. Entonces, ¿qué hacen los pescadores? Tienen que esperar. ¿Y cuándo pescan ellos? En la noche más oscura. Allí los peces salen a flote. Cuando la noche es más oscura. Por eso quiero llevar la atención en esto. ¿Se recuerda que Cristo hizo una pesca milagrosa y la hizo? ¿A qué hora la hizo? A plena luz del día. Por eso se llama pesca milagrosa. Porque los peces no salen cuando hay sol o cuando hay luna llena, sino en la oscuridad. Allí ellos pescan. Entonces, estos hombres estaban acostumbrados a toda esta fatiga, a todo este mal. Estaban acostumbrados al frío, estaban acostumbrados a la humedad, tenían que esperar por horas de que los peces pudieran salir a flote. Y una vez que los peces salieran, alguien tenía que velar. Y eso nos llama a nosotros a que también nosotros tenemos que ser pacientes y velar. A ser pacientes. Por eso que es necesario, amado hermano, que nosotros tomemos todos estos ejemplos que Jesús nos dejó y que nosotros muchas veces los pasamos por alto, como le dije al principio. Yo todas estas cosas las pasaba por alto, hermano, porque no entendía esto, de que para ellos deben ser hombres capaces de poder soportar la prueba, soportar el peligro, soportar las asechanzas del diablo, estar aptos para poder vivir en frío, en calor, y saber esperar, saber velar, porque así es también muy parecido el trabajo que Dios le está dando a estos pecadores. Recuerden que Él no les cambió el nombre, sino que Él les dijo: os haré pescadores de hombres. Eso también tiene un gran significado, un gran impacto aquí en nuestra mente, de que el pescador es siempre una persona que está allí abajo, no surge, a menos que sea industrial. Pero un pescador vive para el día a día y para comer, simplemente. Pero no es para que se enriquezca.
¿Se da cuenta? Entonces, cuando Dios les dice a ellos que, y no les cambia el nombre, y no les dice que van a ser hijos del reino o que van a ser personas importantes, sino que Él simplemente no les cambia el nombre, sino que les dice, no van a ser pescadores de peces, pero van a ser pescadores de hombres. Pero la palabra pescador significa que nunca va a surgir a flor. Siempre va a ser la misma persona, rústica, tosca, llena de paciencia, velando todo el tiempo. Eso es nuestro trabajo, el suyo y el mío. Esperar, ser paciente, porque Dios es eterno, nosotros parecemos. ¿Se da cuenta de aquello? Entonces, ¿por qué Jesús fue a Galilea? Por esta razón. Porque no quiso llamar eruditos, no quiso llamar ancianos que eran expertos en la ley, no quiso llamar a ricos, sino a todos, a gente preparada, física y mentalmente, en esperar el fruto, como nos dice la Biblia también, ¿no? Esperar el fruto de la tierra, ¿no? Esperar con paciencia la venida del Dios eterno. Esto es lo que Dios nos está diciendo en esta mañana. Eran personas que estaban acostumbradas a fatigarse y a arriesgarse, porque el que no se arriesga en el mar no sufre. Están acostumbrados a sufrir privaciones. Por lo tanto, están preparados para la comunión y el discipulado de Jesucristo. Porque de eso se trataba esta discipulación. Todo esto que acabo de leer, del peligro, de la fatiga, de que eran valerosos y que estaban en constante peligro, y que estaban expuestos al frío, a la humedad, eso es el Evangelio. Eso es el fruto. A eso Dios te ha llamado. A que seas un hombre, una mujer sufrida en Cristo. Sufrida en llevar el Evangelio hacia el mundo. Sufrido, por eso que dice, nosotros cantamos, ¿no? Y decimos a las cumbres más altas, a las montañas, a los bosques, pero hay que ir. Y para hacer aquello hay que sufrir. Hay que estar dispuesto de subir a las montañas nevadas. Hay que llevar arriba. Todo esto, amado hermano, por eso Cristo fue a Galilea a llamar discípulos. Por eso fue allá. Por eso te llamó. Por eso me llamó. Porque vio en nosotros estas capacidades. Y nosotros tenemos que ahora llevarlas adelante. ¿Cuál fue el llamamiento? El llamamiento fue venir en pos de mí y yo seré pescadores de hombres. Verso 19. Y les dijo, venid en pos de mí y haré pescadores de hombres. ¿Para qué lo quería Cristo? Para hacernos pescadores de hombres. Para que no se ensoberbezcan del honor que se les otorga. Les hace ver que van a ser simplemente, pescadores. Para que no se atemoricen ante el ministerio que les va a encomendar. Les recuerda un oficio al que están bien acostumbrados, pescadores. Los ministros de Dios son pescadores de hombres, no para destruirlos, sino para salvarlos. No, eso es algo que debe martillar nuestro ser, nuestra mente. Recuerde que es Jesús quien les confiere este honor y este oficio. Yo os haré, dice Jesús, pescadores de hombres. No es una imposición de hombres, sino del Dios eterno, del Dios vivo. Yo, dice Jesús, yo os haré pescadores de hombres. Él es quien le califica a usted para este trabajo. Es Jesús quien lo califica a usted para este trabajo. ¿Cuál fue el resultado de este llamamiento? Pedro y Andrés, dice la Biblia, dejando abundantes las redes, le siguieron. Verso 20. Ellos entonces, dejando abundantes las redes, le siguieron.
Jacobo y Juan, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Verso 22. Quienes de veras quieren ir en pos de Cristo, deben estar dispuestos a dejar todo inmediatamente para seguirle a Él, como lo hicieron el ejemplo que nos dejan estos discípulos, de que ellos al instante dejaron todo sin pensar en nada y simplemente le siguieron. Al igual que Abraham obedeció sin saber a dónde él iba. Así debemos también nosotros obedecer al Señor. Dios nos bendiga, amado hermano. Esa sería la segunda parte. No sé si tengo tiempo para dar la tercera. Sí, bueno. Esto es más cortito, así no es tan largo. Jesús enseña entonces y predica y sana en Galilea. Verso 23 al verso 25. Primero el ejemplo de Cristo. ¿Qué predicador tan laborioso era Cristo? Recorría, la Biblia dice, toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio del Reino, el verso 23. El verso 26, nótese, primero, que predicaba el Evangelio del Reino. Y no era cualquier reino, sino el reino de los cielos. Es decir, de la gracia y de la gloria. De la gracia y de la gloria. Es eficazmente el reino, el Evangelio, es como la carta constitucional del reino. Contiene el juramento de la coronación del rey con que se ha obligado a sí mismo verbalmente a perdonar, proteger y salvar a los súbditos de este reino. Es el compromiso que hace Jesús con usted. Esa es la carta del Evangelio. Eso es lo que el Evangelio contiene para usted, ¿no? De ser, entonces, esta carta. Especialmente allí porque eran lugares, predicaba en las sinagogas de ellos. Y no pues esto, no solo allí, pero especialmente allí. No sé si se entiende eso. ¿No? Especialmente predicó allí, en los lugares de la sinagoga, porque eran lugares de reunión. Primera de Pedro, capítulo 1, Proverbios 1, verso 21, nos dice lo siguiente. ¿Por qué Cristo predicó en las sinagogas? ¿Por qué Cristo predicó entre ellos y iba a los lugares de reunión? Era porque Proverbios dice, también se cumple este texto, ¿no? Proverbios 1:21, clama en los principales lugares de reunión. Ese es el texto de Proverbios. Clama en los principales lugares de reunión. Y Cristo lo estaba haciendo al ir a los lugares que ellos ocupaban para reunirse. En las entradas de las puertas de la ciudad, Él dice sus razones. Entonces, por eso que Cristo recorría toda Galilea, o como nosotros decimos, toda Arica, no solamente en la población, como nosotros vivimos, como nosotros como iglesia no hacemos, simplemente en la población. Él recorría toda Arica, toda Galilea, recorriendo y entrando a todas las iglesias, a todas las sinagogas, para poder entonces enseñar y predicar entonces el reino de los cielos que estaba entre ellos. Por eso que entonces se reunía en aquel lugar. Por eso trabajaba, por eso el trabajo que se tomaba el Señor en recorrer toda Galilea. Jamás hubo un predicador itinerante tan infatigable como lo fue el Señor Jesús sin
pensar en la distancia, ni en el cansancio, ni en la sed, ni el calor, ni el frío. Simplemente él iba y predicaba en toda Galilea. Sea bendito, hermanos, el nombre del Señor. Esto es, Jesús enseña y predica y sana en Galilea. Entonces, ¿qué enfermedades sanaba? Todas las enfermedades sin excepción. Sanaba, dice el texto, dice, sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahí hay enfermedades que se llaman incurables. Hay enfermedades que se llaman incurables y lo son para los médicos de la tierra, pero no para el médico celestial. Él puede curar toda enfermedad. 3 términos se usan aquí para insinuar la totalidad de las enfermedades que sanaba. La Biblia dice: los paralíticos, los lunáticos y los endemoniados. 3. Que es la mayor miseria y calamidad del cuerpo y mente. No obstante, Cristo los sanó a todos. Por eso que son mencionadas estas tres enfermedades, porque estas 3 enfermedades son la calamidad del cuerpo y son la calamidad de la mente. Allí es donde el diablo más hace daño. Y Cristo los sanaba a todos. Por el texto puede verse cómo venían a él de todas partes. Tanto su fama se difundió por todas partes, como nos dice en los últimos versos de la palabra del Señor que nosotros estamos viendo. La Biblia dice que se difundió, verso 24 del 4, y se difundió su fama por toda Siria. Miren, por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y hasta del otro lado del Jordán, porque su fama se había difundido por todo el país. Y venían a él, y entonces el Señor, poniendo la mano sobre ellos, los sanaba a todos. Y Dios nos bendiga la vida. Este sería, amado hermano, la lección para esta mañana. Ojalá haya sido de provecho. No sé si hay alguna pregunta, alguna cosa que no pude entender. Sea bendito, hermanos, en nombre del Señor. Vamos a dejar entonces al hermano Ángel. Yo voy a pasar por su